¿Qué pasa cuando una persona no recibe la bondad de Dios? Esta es la peor tragedia de un papá. La peor tragedia de una mamá que ame a sus hijos o de un papá. Y es hacer todo lo bueno para sus hijos, darles lo bueno, ayudarlos, bendecirlos y recibir en la cara maltrato, recibir en la cara ingratitud. ¿Y cómo queda el corazón de alguien que ama y se entrega cuando le responden dándole la espalda? Pues con dolor, porque uno lo que quiere es el bien para los demás, ¿cierto? Pero dice que entonces las personas que no aceptan la bondad de Dios tienen un trato diferencial. O sea, que Dios trata con una persona que no se vuelve a Él por causa de su gran bondad. Y ahora sí entramos en materia con el texto que vamos a estudiar esta semana, Romanos capítulo 2, desde el verso 5 en adelante. Dice así: pero tú, por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, el judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de personas para con Dios. Este pasaje nos habla claramente cómo Dios trata con una persona que lo escucha y cómo Dios trata con una persona que no quiere recibir su bondad. Y vamos a ver el primer versículo que estamos estudiando esta noche, que es el verso 5. Lo vamos a ver en 3 traducciones distintas. A su mano izquierda usted va a encontrar la PDT, que significa Palabra de Dios para Todos. Eso mismo que leíamos ahorita en la PDT dice así: pero tú eres terco. ¿Usted conoce a alguien terco? ¿Cómo es alguien terco? Usted le dice: mire, lo que pasa es que usted es muy terco. ¿Y qué es lo primero que dice? No, yo no soy terco. Qué difícil que es tratar con alguien que es obstinado. Pero dice: pero tú eres terco y no quieres cambiar. Así que sigues acumulando la ira de Dios. El castigo te llegará el día en que Dios muestre toda su ira. Ese mismo día, claro que Dios mostrará que juzga correctamente y con justicia. Me gusta mucho la firmeza con la que la PDT, la Palabra de Dios para Todos, afirma: claro que sí. Hay personas que dicen, no, Dios es tan bueno y Dios nos ama tanto que Dios no va a mandar a nadie a una condenación. Ahora, es cierto que Dios es bueno y es cierto que Dios no quiere enviar a nadie a una condenación. El corazón de Dios es tan perfecto que Él no quiere, dice la Biblia, que Él se duele del castigo. Es como un papá le quiere pegar a su hijo, no lo quiere hacer, pero hay momentos donde el niño es tan terco, como dice aquí, que a veces toca, digamos, poner una corrección, ¿sí o no? Hay que poner límites y es bueno cuando esto sucede y se hace por el amor. Ahora, en la mitad usted va a encontrar la DHH, que significa Dios habla hoy. Esa es otra traducción que dice así: pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día
del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia. Entonces aquí habla de una manera muy especial acerca del futuro. Y dice la Escritura que en el futuro, ya vamos a verlo más detenidamente, en el futuro no muy lejano, vendrá un día del pago, el día de la retribución. Por ejemplo, si usted trabaja todo el mes bien, ¿cierto? Usted llega a la ventanilla donde le van a pasar el cheque, donde le van a dar el sueldo, y usted llega confiado porque usted sabe ¿qué? Que le van a pagar porque usted se lo merece. Entonces, aquí la Biblia da testimonio que si nosotros escuchamos al Señor, creemos, recibimos su amor, su gracia, el pago que vamos a recibir es honra, gloria, paz. Pero que si una persona rechaza a Dios, no quiere volverse en su corazón, se endurece, se queda terco, como todos en algún momento hemos sido tercos con Dios, ¿no? Porque somos papás para nuestros hijos, pero somos hijos para nuestro Padre. Y la verdad hay que decirla, y es que todos en algún momento hemos sido tercos con Dios. Pero el Señor en amor continúa tratando con nosotros, llenándonos de su favor para guiarnos al arrepentimiento, ¿sí o no? Ahora, ese mismo pasaje en la NTV, en la Nueva Traducción Viviente, que está allí a su mano derecha, dice así: pero tú eres terco y te niegas a arrepentirte y a abandonar tu pecado. Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira, en el cual se manifestará el justo juicio de Dios. Entonces, vamos a ver en primer lugar una palabra que aparece ahí al principio, y es la palabra que la veíamos en la Reina Valera. Dice, pero tú, por tu dureza de corazón. Y es en el original griego es la palabra esclerotes o esclerotes con el acento en la O. Esa palabra en el original griego significa obstinación, dureza o encallecimiento. Miren lo tremendo, ¿cierto? Cuando uno está haciendo algo repetidamente, le sale una ampolla, ¿no? Por ejemplo, si usted alguna vez ha hecho una zanja en la tierra, si alguna vez cogió un machete, ¿cierto? Y usted se fue a deshiervar con el machete. Si usted no está acostumbrado, ¿cómo le queda la mano después donde la cacha del machete le estuvo pelando y dele, y dele, y dele? Le sale la ampolla, se pone rojo, le sale la agüita y cuando se le revienta, le queda como la carne viva, ¿no? Eso es lo que produce la terquedad, la obstinación. A veces uno se empecina en pecados, en errores, se empecina en malas decisiones. ¿Y quién es el que termina lastimado? Pues uno mismo es el que termina lastimado. Pero mire lo curioso, que si uno le sigue y le sigue dando a pesar de tener la ampolla, ya lo que le sale es un callo. La palabra que aquí dice dureza, la palabra esclerotes, significa que alguien se puso tan duro en su corazón que ya le salió callo. Entonces hay personas que no importa usted qué le diga, esa persona se ha endurecido tanto que no va a reaccionar. Porque, por ejemplo, si usted se toca la ampolla, le duele, ¿cierto? Pero si usted se toca un callo, no solo no le duele, sino que usted casi que no siente. Entonces, cuando una persona se dedica a la maldad, llega a un punto en el que no siente nada. Hay personas que se dedican tanto a la violencia, que se dedican tanto al trago, que se dedican tanto a la inmoralidad, que llega un momento en que eso es su pasatiempo, pero ya hasta se aburren de hacer lo malo. Dicen, no, yo ya no le veo gracia, y tienen que aumentar la maldad. Porque la dureza, esa obstinación, produce un corazón ajeno a Dios. Mire, lo peor que le puede pasar a un ser humano es endurecer su corazón contra Dios.
Una persona dura de corazón no le importa nada, no le importa a nadie. Una persona dura de corazón puede destruir a su familia, puede hacerle daño a personas que lo aman. Una persona dura de corazón puede hacerse daño a su propio cuerpo. Una persona con corazón duro no le tiene miedo a ningún hombre. Una persona con un corazón duro deja de tener temor de Dios. Y ese es el peor estado posible. Porque la Escritura da testimonio, como lo leíamos ahorita, que eso lo que produce es que se va amontonando la ira. Se va ensanchando la ira. Ahora, vamos a ver algunos versículos que están en otras partes de la Biblia que nos hablan acerca de lo que es la dureza de corazón. En 1 Samuel capítulo 15 versos 22 y 23 dice así: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros, porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Esta palabra tan dura se le dijo al primer rey que tuvo Israel, que fue el rey Saúl. Resulta que Dios le habló una cosa y ¿él qué hizo? Completamente diferente a lo que Dios le había dicho. Y cuando Dios lo quiso corregir por medio del profeta, ¿él qué hizo? No, pero si yo estoy haciendo lo bueno. O sea, lo peor que puede suceder es que una persona no reconozca su error, porque errar es de humanos. Digamos, todos en nuestra humanidad estamos sujetos a cometer errores, ¿sí o no? O aquí hay alguien que nunca diga nada que no es. No, sí estamos sujetos a de pronto cometer fallas o errores, pero lo peor que puede pasar, ¿sabe qué es? Que usted no reconozca, como le pasó al rey Saúl. ¿Ustedes sabían que la brujería es pecado? Pecado mortal, conforme a lo que enseña la Biblia, porque es atraer demonios, es atraer una cantidad de cosas que no bendicen. Ya de eso hablamos la semana anterior, que hablábamos de la pureza espiritual. Pero dice que los ídolos, la idolatría y la adivinación son pecados graves, pero asimismo, la obstinación, la dureza de corazón es algo en lo que Dios no es indiferente. No es que Dios dice, bueno, pues, ¿sí? No, sino que el Señor considera la dureza de corazón como algo delicado. Dice Hebreos capítulo 3, versos 7 y 8, dice así: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, dice, no endurezcan sus corazones. Entonces mire lo tremendo. Dice, si usted escucha que Dios le habla hoy, ¿qué es lo que tiene que hacer? No endurecer el corazón. Por eso amar a Dios es tan fundamental. Mire, si una persona está enamorada de otra persona y esa persona le dice algo, ¿uno cómo reacciona? Por ejemplo, si esa persona dice, ay, no sé, a mí me gustan las flores amarillas, ¿qué es lo primero que uno hace? Le consigue de cualquier manera flores amarillas. ¿Por qué? Porque el corazón de uno está blanditico para lo que diga, para lo que quiera la otra persona. Pero si uno odia a alguien, por ejemplo, una persona que le hizo a uno mucho daño y dice, no sé, a mí me encanta la Coca-Cola, pero usted puede decir, no, así a usted le guste, solo porque tiene su corazón duro, te dice, no, pidamos otra cosa. ¿Para qué? Para no congraciarse con alguien con que usted tiene el corazón endurecido. Entonces, cuando una persona puede amar a Dios, le cuesta menos y es mucho más fácil obedecer. Es mucho más fácil cuando la escucha caminar en lo que Dios dice. Mire, dice también en Hebreos, en ese mismo capítulo, pero en el verso 12 y 13, dice, miren hermanos, ¿a quién dice que le está hablando? A los hermanos. O sea, este versículo
sí es una advertencia aún para los creyentes. Dice, miren hermanos, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de ustedes se endurezca por el engaño del pecado. Hay algo con el pecado, y es que proviene de un engaño, pero produce una dureza. Mire, cuando una persona sabe que está en desobediencia a Dios, el último lugar donde piensa ir es a la iglesia. El penúltimo es donde le hablen de Dios. Y el antepenúltimo es a la presencia misma de Dios. ¿Por qué? Porque sabe que digamos está en oposición a lo que Dios dijo. Por ahí dicen el pecado es cobarde, ¿cierto? Cuando llega la policía, ¿quiénes son los primeros que salen corriendo? Los que están haciendo de las suyas, ¿cierto? Entonces, dice la Escritura que lo delicado con el pecado es que endurece el corazón. Dice en Efesios capítulo 4 versos 17 al 19, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros que no conocen a Dios, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido. Ojo con esta expresión, dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Si el verso anterior nos hablaba del pecado como que endurece el corazón, aquí nos advierte que el pecado y que la dureza de corazón también tienen que ver con la ignorancia. Muchas personas no avanzan más en su conocimiento de Dios. ¿Saben por qué? Porque tienen el corazón endurecido. Una persona con el corazón endurecido difícilmente va a comprender más acerca de Dios. No es culpa ni del pastor, no es culpa de la iglesia, no es culpa de su esposa, ni de su esposo, ni de sus hijos, ni de su suegra. No es culpa de Dios, sino que es culpa de quien cuando escucha la palabra de Dios se endurece. Miren, hay mucha ignorancia del conocimiento de Dios en nosotros, porque aún hay partes en las que nosotros somos duros con el Señor. Nos resistimos a que Dios nos hable de ciertos temas, nos resistimos a que Dios quiera cambiar nuestra maravillosa manera de pensar, decimos nosotros, pero la ignorancia tiene que ver con la dureza de corazón. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra. Pero también dice que produce otro tipo de cosas la dureza de corazón. Lo dijo el Señor en Marcos 8:17. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿qué discuten? ¿Porque no tienen pan? ¿No entienden ni comprenden? ¿Aún tienen endurecido su corazón? Ustedes en ese pasaje encuentran que es cuando el Señor les advierte de la levadura de los fariseos. Y ellos pensaban que era la levadura de los fariseos, pero ¿quién va a hacer pan por aquí en este lugar donde estamos? Y entonces el Señor les dice, mire, ¿sabe por qué ustedes no entienden? Ustedes no entienden, a ustedes les cuesta creer porque tienen el corazón endurecido. Y yo siempre lo explico con el mismo ejemplo porque para mí es muy claro, es muy preciso. Una piedra es tan dura que usted la puede tener en el fondo de un río 10 años
Pero usted saca la piedra, la parte, y aunque por fuera esté mojada, ¿cómo está por dentro? Completamente seca porque está dura. Entonces hay personas que pueden venir a la iglesia, que pueden estar, digamos, haciendo parte de la comunidad de lo que somos como iglesia. Puede venir, puede cantar, puede hacer muchas cosas, pero eso significa que es como una piedra en este caso que está, digamos, en el agua, ¿cierto? No, es que mi papá es pastor. No, es que mi abuelito es cura. No, es que mi mamá tiene un grupo de oración. Y entonces nosotros pensamos equivocadamente que eso valida nuestro corazón. Pero la escritura dice que Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes aún tienen endurecido el corazón, porque el corazón duro hace que la fe no penetre hasta lo más hondo. Muchas personas no ven o no vemos más milagros, más respuestas, más respaldo por causa de la dureza de corazón. Y en último lugar de esto que estamos viendo, de estos versículos de otras partes, también en los evangelios, en Mateo capítulo 19, versos 7 al 9, mire lo tremendo. Ojo con esto, mire lo que produce la dureza de corazón. Dice que él estaba hablando allí con unas personas que le estaban preguntando sobre el matrimonio y le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiar? Él les dijo: por la dureza de su corazón. Moisés les permitió repudiar a sus mujeres, mas al principio no fue así. Y yo les digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Tal como lo mencionamos hace un instante, la dureza de corazón puede hacer que una persona destruya su familia. Mire lo que dice aquí: Dios creó al hombre y mujer y los juntó para que ellos fueran una sola carne. ¿Sí o no? Ese es el plan de Dios. Pero dice que los pensamientos de divorcio, los pensamientos de separación, vienen ¿cuándo? Cuando el corazón se ha endurecido. ¿Se acuerdan hace unos versículos que veíamos que una persona cuando pierde la sensibilidad se mete en la lascivia? O sea, se mete en pecados sexuales. Y si usted se mete y se mete y se mete en ese asunto de los pecados sexuales, la primera persona que va a sufrir es su pareja. Es la primera persona que va a sufrir. ¿Saben cuál es el origen de que diariamente en Colombia y en todo el mundo sucedan miles de divorcios? El origen es un corazón duro. Y cuando el corazón se endurece hacia Dios, el que sigue es la pareja. Yo siempre veo que cuando una persona es dura con los pastores, yo digo, bueno, si esta persona es dura con alguien que le habla de parte de Dios, ¿cómo será con Dios? ¿Cómo será con su mujer? ¿Cómo será con sus hijos? Porque una persona dura es insensible y tiene muy fácilmente el hábito de producirle daño a los demás y, como decíamos, de dañar incluso su propia familia. Pero gloria a Dios, porque los hijos de Dios siempre estamos luchando por su gracia en contra de la dureza. Entonces, ¿cómo tratamos a nuestras esposas? ¿Cómo tratamos a nuestros esposos, a nuestros hijos? ¿Con dureza o con amor? Porque eso es lo que aprendimos del Señor. Pero ese versículo también dice, pero tú por tu dureza, y dice, por tu corazón no arrepentido. Un corazón no arrepentido. El corazón duro es insensible, pero el corazón no arrepentido tiene que ver con no tomar decisiones. Corazón no arrepentido tiene que ver con resistirse a mirar las cosas como Dios las mira.
Es muy importante, mis hermanos, que nosotros entendamos que el arrepentimiento tiene que ver con un cambio de mentalidad, con una posición diferente frente a las cosas de Dios. Dice, pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. La palabra que se tradujo como no arrepentido es la palabra en el original griego ametanoetos. En el griego se dice ametanoetos, que significa no pensar diferente, no reconsiderar, no sentir compunción. Entonces, la palabra metanoetos, que viene de metanoia, que significa cambiar de manera de pensar. Voy a poner un ejemplo. Por decir algo, usted no quiere ir al parque, pero viene alguien que sí quiere ir al parque. ¿Y qué le dice? Mire, vamos a hacer una cosa. Vamos al parque y le gasto un helado. Entonces uno, bueno, todavía no me convences. Voy a escuchar otro poquito. Bueno, hagamos una cosa. Si vamos al parque, te gasto un helado y cuando volvamos pedimos una hamburguesa para llevar y comemos una hamburguesa deliciosa en la casa. Entonces, bueno, ahí me va sonando más, pero todavía no. Entonces, mire, hagamos una cosa. Cuando usted me lleve al parque, allá le gasto un helado y le doy una hamburguesa y encima de todo, cuando me llegue el sueldo, vamos de paseo a San Andrés. Entonces, ¿usted qué dice? No, pues vamos, yo qué me voy a quedar aquí haciendo en la casa. Entonces, ¿qué hizo esa persona? Cambió mi manera de pensar. Entonces, cuando una persona está empecinada en un pecado, está empecinado en la borrachera, está empecinado en la inmundicia, en las groserías, bueno, cualquier cosa que le hace daño y en la que Dios no está de acuerdo y Dios no aprueba, cuando una persona se empecina con su pecado, viene Dios con su amor y te dice, mira, si tú sueltas eso, tú vas a recibir de mi parte misericordia, gracia, puertas abiertas, prosperidad, bendición, todo lo que Dios nos promete. Entonces, si una persona dice, no, que va, yo eso no lo quiero, y se queda aquí, entonces va a empezar a tener un corazón no arrepentido. Entonces, ¿cómo lo vamos a entender el corazón no arrepentido del que habla? Es un corazón que no cambia de dirección. Un corazón que no cambia de dirección es un corazón que se volvió insensible, que ya nada ni nadie puede hacer que se convenza, y es un estado muy difícil. Lo bueno es que Dios trabaja todo el tiempo. Dios todo el tiempo nos habla, nos quiere convencer de su amor, nos quiere mostrar su gracia. Ahora, quiero establecer una diferencia en dos palabritas que son interesantes. Y vamos a ver Hechos capítulo 3, verso 19 y 20, para entender qué es el arrepentimiento y qué cosa no es el arrepentimiento. Dice, esto lo dijo Pedro en un discurso que estaba dando, le dijo hacia la gente, así que arrepiéntanse y conviértanse para que sean borrados sus pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envíe a Jesucristo que les fue antes anunciado. Mire que usa dos palabras, dice arrepiéntanse y conviértanse. Entonces lo primero que vamos a decir es que son diferentes, porque arrepentimiento no es remordimiento. El arrepentimiento no es lo mismo que el remordimiento. Entonces, ¿qué es el remordimiento? Y es una palabra, digamos, que uno podría decir que es hasta chistosa, porque remordimiento suena como volver a morder algo, remorder, como el chiste que en la primera escena llegó el cartero y el perro le mordió un pie. Al día siguiente, la segunda escena, el mismo cartero volvió y el perro volvió y le mordió el otro pie. Y al día tercero, al día cuarto, la misma escena. Título de la película,
remordimiento. Pero, ¿por qué la menciono como con ese chiste que es ahí medio bobo que hemos escuchado antes? ¿Por qué? Porque remordimiento es cuando una persona se siente mal por la mordida del perro, le duele lo que hizo, se siente mal, pero eso no produce ningún cambio. Es como el tipo que llega borracho a la casa, ¿cierto? Y le pega a la mujer, rompe los cuadros, tumba la nevera, riega toda la comida y se queda dormido en la sala, ¿cierto? Y al otro día, ¿cómo se siente? Ay, no, ¿yo qué hice? No, ¿y ahora qué? No, vea todo esto que... ¿Y cómo se siente? Ni le duele cómo trató a la mujer, sino cómo dañó la nevera, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que viene? Viene una culpa, un remordimiento, pero no significa que ese dolor genere un cambio en su mentalidad, porque el remordimiento es un sentimiento de dolor, pero el arrepentimiento es cambiar de manera de pensar. Entonces, vamos a entender también que el arrepentimiento no es lo mismo que la conversión. Entonces, el remordimiento no es de Dios, es humano, es una culpa que viene por hacer las cosas mal, el remordimiento. Pero el arrepentimiento es cuando Dios hace que yo cambie de manera de pensar, que yo piense diferente. Sin embargo, eso no significa que yo ya esté convertido. Hay un cantante de reggaetón que se llama Farruko. Y resulta que Farruko, él cantaba canciones que hablaban de drogarse, de ir a la discoteca, una cantidad de cosas, y se hizo muy famoso en todo el mundo, porque como el mundo ama lo malo, como el mundo ama el pecado y cuando es un negocio de drogas, eso hay tanta plata de por medio, y hay prostitución, y hay narcotráfico, hay de todo. Entonces el tipo cantaba esas canciones, pero él recibió a Jesús en su corazón. Y él hoy por hoy, cuando va a recibir un premio, él predica, él habla de Dios, él se arrepintió, o sea, él piensa diferente. Pero yo pregunto, ¿que él esté arrepentido significa que él ya está convertido? No necesariamente. Entonces, hay un proceso, hay una distancia entre el arrepentimiento, que el arrepentimiento siempre es ya, hoy, cambié de manera de pensar. Pero la conversión es un paso a paso, es un caminar, es un proceso de conocer cada vez mejor a Dios y ser transformado. Por ejemplo, aunque ustedes no lo crean, yo era una persona supremamente grosera. Desafortunadamente, de cada 3 palabras que decía, 4 eran groserías, ¿sí? Yo no podía ver un partido de fútbol porque eso era, mejor dicho, vulgaridades de todo tipo. Y cuando yo recibí a Jesús, cuando Cristo vino con su amor, para mí, inmediatamente leí un versículo que decía, de la abundancia del corazón habla la boca. Y un versículo que decía, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca, no es la comida lo que nos contamina, sino que es lo que sale de nuestra boca. Las palabras que decimos contaminan más que si uno come algo que está por ahí dañado. ¿Sí? Ahora, cuando yo entendí eso, yo me propuse en mi corazón, me arrepentí. Yo dije, no voy a decir más groserías, no voy a deshonrar a Dios y no me voy a contaminar y no le voy a hacer daño a personas que son imagen y semejanza de Dios, tratándolas mal. Pero esa semana, ¿saben qué pasó? Estaba clavando una puntilla y ¡pah! ¡Ay! Me machuqué el dedo. Y lo primero que se me ocurrieron fue una cantidad de palabrotas y ya después dije, Señor, ay, y me dolió el remordimiento. Yo, ay, Señor, perdóname, no quería decirle, no quería ofenderte. Y ya, bueno, oré, me sentí perdonado por el Señor y bueno, pues hay que seguir adelante. Y preciso ese día me levanté a las 7 de la mañana y ¡pum! El dedito chiquitico contra la pata de la cama. Yo y volvía y cambiaba de colores y volvía y lo mismo. Y así pasan muchas cosas. Pero al finalizar la semana, ya pude ir controlando y cada vez más, y con el paso de los meses y de los años, yo le puedo dar gloria a Dios de que el Señor me transformó la manera de hablar.
¿sí? Como de la abundancia de corazón habla la boca. El arrepentimiento cambió mi corazón, pero la conversión vino por estar mes tras mes, año tras año, alimentándome de Dios. No porque yo dije ya no más, no, sino porque Dios me alimentó. Entonces usted se arrepiente hoy, ya, Señor, quiero ser una persona diferente. Pero no significa que usted mañana vaya a ser San Juan de Porres, que usted no le hace daño a nadie, que usted no mata ni una mosca. No, puede que usted siga recayendo en algunas cosas. Hay personas que salen así de rápido de la droga. Yo conozco una persona que recibió a Cristo y dejó para siempre la droga. Pero también conozco personas que han tenido un proceso poco a poco para dejarla. Porque, insisto, el arrepentimiento es instantáneo, pero la conversión es un caminar. Ahora, dice, continuando en donde veníamos en Romanos, dice, por tu corazón duro y no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. La palabra que ahí se utilizó como atesoras es la palabra cesaurizo, que significa amasar, reservar, guardar, acumular o atesorar. Es decir, cuando una persona tiene el corazón duro y Dios sigue amándole y sigue bendiciéndole y esa persona se resiste a la bondad de Dios, cuando esa persona se vuelve insensible y cuando esa persona definitivamente rechazó a Jesús, empieza a acumular ira. A acumular ira. ¿A usted le ha pasado que usted, por ejemplo, alguien le hace algo y usted dice listo? Listo. En el trabajo, alguien le habla duro, le habla feo. Ah, bueno, listo, yo voy a hacerlo diferente, tranquilo, no te preocupes, listo. Resulta que al día siguiente, lo mismo, vuelven y le dicen, no, listo, pero mire que ya, listo, no, tranquilo, listo. Por allá al tercer día, pero mire otra vez, y le hablan otra vez duro, ¿usted qué hace? Y usted va y le dice a su amigo del trabajo y le dice, no, pero mire este tipo, mire cómo me está hablando. Y a veces uno empieza a hablar con otras personas y uno se lo guarda y uno ¿qué va diciendo? Deje y verá. Deje y verá. Y van pasando las semanas, los meses, y si el trato es duro, llega un momento en que uno no se puede quedar más callado. Entonces, mire el proceso que describe la Biblia, que Dios es bueno, ama, tiene misericordia, aún de los malos. Dice la Biblia que sobre los malos llueve, que sobre los injustos sale el sol. Eso dice la Biblia, sobre buenos y malos. Entonces el Señor sigue amando, sigue enviando personas que te dicen, busca a Dios, sigue a Dios por medio de los de tu casa, de tu familia, te llegan mensajes, Dios te ama, el Señor está contigo, cambia de vida, el Señor quiere y Dios te insiste y está todo el tiempo y uno se endurece tanto que llega un momento en el que la Biblia describe que la ira de Dios se va acumulando para el día de la ira. La Biblia describe que va a llegar un día en el que Dios va a desatar toda su ira. ¿Y saben qué dice el libro de Apocalipsis? Que ese día de la ira de Dios es tan tremendo que dice la Escritura que todos salieron corriendo lejos de Dios. O sea que todos al ver la indignación de Dios, la Biblia lo menciona también en algunas partes como el día espantoso, como el día terrible, como el día de la ira de Dios. Mire, si uno viendo a un familiar bravo y hay una pelea en una reunión familiar y uno quiere salir corriendo, ¿no? Y uno se siente mal. Imagínense, ¿se acuerdan cómo se sentía uno cuando el papá se ponía bravo? ¿Sí se acuerdan cómo nos poníamos cuando nuestra mamá se ponía la mano en el cinturón y salía rojo como un tomate de la entrega de boletines? ¿Sí se acuerdan cómo se sentía uno? Uno le daba como cuchicuchi. Yo pregunto, ¿cómo será de terrible el momento en que toda la ira de Dios
se desate. Es algo difícil, durísimo de soportar. El día de la ira fue prometido en las Escrituras. Miren lo que dice Primera de Tesalonicenses capítulo 1 verso 10. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús. ¿Y qué hace Jesús? Nos libra de la ira venidera. Miren esta promesa tan poderosa que ya la abordamos más ampliamente hace un par de semanas cuando hablamos de la ira de Dios. Y es que Dios no está enojado con los que tienen a Jesús. Dios libra de la ira a los que estamos en Cristo. Por eso, si usted está en Cristo, le tengo buenas noticias. La ira de Dios no está sobre usted. Nunca usted va a recibir de parte de su papá ira. Pero una cosa le digo, si usted no está en Cristo, si usted no ha recibido a Jesús en su corazón, si usted no ha cambiado su manera de pensar acerca de Dios por causa del conocimiento de Jesús, lo que viene sobre usted es la ira misma de Dios. Y la verdad no se la recomiendo. No se la recomiendo a nadie. Mire, si un narcotraficante que tenga plata y ejércitos se pone bravo con usted y lo busca, ¿usted qué haría en esa ciudad? Supongamos que el narcotraficante más tremendo dice, ¿sabe qué? Mire, a esa persona, a esa muchacha, y le mandan una amenaza de muerte y le dicen, mire, estamos detrás de usted. ¿Usted cómo andaría? Yo conocí una persona psicóloga, que le hicieron una amenaza de muerte y le tomaban fotos llevando al hijo al colegio. Y ¿saben cómo nos tocaba orar? Esa pobre muchacha con un temor lloraba y angustiada porque le debía un montón de plata a personas que estaban amenazándolas. Entonces, ¿cuántas personas no se han ido del país porque deben una millonada? Porque le tienen miedo a la ira de un ser humano. Yo pregunto, ¿será que si uno cree en la ira de Dios, se queda o se quita de la ira? No es posible que una persona que crea en la ira de Dios no cambie su vida para siempre. Porque inmediatamente el instinto de conservación dice, no, yo con Dios bravo no quiero meterme. Yo con el Señor enojado no quiero. Entonces, pero ¿qué es lo que convierte el corazón? No solo ese miedo, sino saber que Él me amó en Jesús. Que su bondad me guía al arrepentimiento porque Jesús me libra de la ira venidera. Amén. Dígalo conmigo, por favor. Dios me libró de la ira venidera a través de Jesús. Pero dice que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras. La palabra pagará es la palabra apodidomi, que significa pagar la deuda, recompensar, vender, cumplir, dar o devolver. Dios paga bien. Una cosa sí les digo, Dios paga bien, y no estoy hablando de dinero. Dios paga bien. Con una persona que le busca, Dios es bueno en gran manera. Pero con una persona que lo rechaza, que lo odia o que habla mal de Dios, Dios es bueno también con esa persona. Pero el día del pago va a ser un día terrible. Es un día espantoso. Y por eso Dios no nos permita nunca hacer chistes sobre el infierno. Porque el infierno no es algo para uno reírse. El infierno y la condenación eterna es algo tan pesado, tan duro, tan radical, que Jesús tuvo que morir para que nosotros no fuéramos a esa condenación. Pero dice la Escritura que Él le pagará a cada uno. Dios es eterno y Él se tomará el tiempo necesario con cada uno de nosotros para darnos, como dice la Escritura, conforme hayan sido nuestras obras. O sea, somos salvados por gracia en Jesús, pero la recompensa no va a ser igual para todos.
Ojo con esto, la salvación es la misma, pero la recompensa no lo va a hacer. Hay personas que en Jesús perseveraron en hacer lo bueno. ¿Y cuál va a ser la recompensa? Una recompensa superior. Pero hay personas que aún siendo salvadas no van a perseverar en hacer lo bueno. Y por eso su recompensa no va a ser la misma. Está escrito que Dios le pagará a cada uno conforme haya sido sus obras. Pero volviendo al texto, terminamos con esto. Y es, ¿qué es lo que Dios va a pagar? ¿Cuál va a ser el pago de Dios? Y yo le pregunto a usted cuál es el pago que quiere. ¿Sí? Yo le pregunto, ¿usted qué es lo que quiere? Dice así: pero tú por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Ojo con esto, dice: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos, etcétera. Y lo pusimos en azul, en mayúsculas, y vamos a hacer como una tabla, y usted me dice dónde se quiere parar. Usted me dice dónde se quiere parar. En primer lugar, miren aquí resaltado digamos, son como dos grupos. El primer grupo dice: vida eterna les va a dar el Señor a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Sí? Y dice: gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Entonces esta es una tabla que nos muestra que una persona que persevere en hacer el bien, porque una cosa es hacer el bien y otra cosa es perseverar en hacer el bien. Los pastores que yo admiro son los de trayectoria. Porque una persona que duró 20, 30, 50, 60 años sirviéndole a Dios tuvo que haber pasado por muchas cosas, pero no se patració. Entonces no es el que mejor predica, no es el que mejor canta, no es el que mejor enseña, sino el que por la perseverancia permaneció en el tiempo. Porque como estamos en la época de los excristianos, no, yo era cristiano, yo iba a la iglesia, yo era pastor, yo era líder de jóvenes, yo estaba en el grupo de alabanza, yo enseñaba en instituto teológico, y en la generación de los excristianos, muchas personas dejaron de hacer el bien. Se salvan, por la gracia de Dios, se salvan en Jesús, pero la recompensa no va a ser la misma. Ahora dice: los que perseveran en hacer el bien buscan gloria, honra, inmortalidad, reciben gloria, honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Y ahora veamos el segundo grupo. Dice, aquí lo resaltamos en azul, el segundo grupo donde dice pero ira y enojo, etcétera. Y vamos a verlo ahora sí en la tabla y vamos a ver los dos, ¿cierto? Lo sombreamos un poquito para que usted lea la segunda parte. Dice: ira. ¿A quién prefiere aquí ira? ¿Ustedes prefieren la ira o prefieren vida eterna? La ira o el enojo, dice, a los que son contenciosos, a los que no obedecen a la verdad, obedecen a la injusticia, tribulación, angustia, a todo el que hace lo malo, al judío primeramente, pero también al griego. Entonces, mis hermanos, la decisión no es de Dios. Dios ya tomó la decisión. ¿Cuál es la decisión del Señor? Voy a hacer el bien. Usted tiene que tener eso muy presente. Dios tomó una decisión. Y la decisión de Dios fue amar, hacer el bien, bendecir aún a los malos. Pastor, o sea que usted me está diciendo que Dios bendice también a los malos. Sí. Y de hecho usted y yo también deberíamos hacerlo. Porque Jesús enseñó: bendigan a los que los maldicen, amen a sus enemigos, para que sean igual que su Padre. Pastor, o sea que si alguien es un ladrón, es un violador, ¿Dios es bueno con esa persona? Sí. Sí, pero ¿para qué? Para que esa persona se convierta
y pase de la ira y el enojo a la vida eterna, a la gloria, a la inmortalidad. Se arrepienta y se convierta. Ese siempre ha sido el plan de Dios, ser bueno con los malos. No éramos usted y yo así, pues. O usted y yo éramos mansas palomas que íbamos volando de flor en flor, de arbolito en arbolito. No, igual de sinvergüenzas. No nos vamos a dar aquí de santurrones hipócritas y a decir que todos son malos y todo, menos nosotros, no, menos nosotros. No, nosotros exactamente igual, pero redimidos por la sangre de Jesús, salvados por la fe en su sangre y por su gracia, puestos en un reino glorioso y perfecto. Y termina diciendo, porque no hay acepción de personas para con Dios. La palabra acepción es la palabra prosopolepsia. Prosopolepsia, que significa que Dios no es parcial ni Dios tiene un favoritismo. Entonces, mis hermanos, Dios es bueno, pero nunca endurezca su corazón para con Dios. No se lo aconsejo. Nunca se endurezca, porque sea quien sea el que hace lo malo y se endurece, recibe un pago de parte de Dios. Por eso, si Dios todos los días le da el sol, usted trate de hacer lo mejor posible con ese sol. Dice la Biblia, el que robaba ya no robe, sino haga con sus manos lo que es bueno para darle a otras personas y ayudar. Pero la mejor noticia es que es Jesús quien te salvará de la ira venidera. Amén. Ven a la iglesia, sé la iglesia. Te invito para que este y todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, nos acompañes en un tiempo especial junto a nuestro Señor Jesucristo. Recuerda, somos familia. Nos llamó el Señor a vivir y a estar juntos. Somos iglesia, somos su cuerpo y vivimos para Él. Por eso somos la gran comisión. Dios te bendiga, te esperamos.